Niños, me acaban de avisar por interno. Buen día, hermanos. Bueno, después de 2 semanas estar, 2 semanas casi, no, 2 domingos, no fueron 2 semanas completas de estar afuera, doy gracias a Dios por estar acá nuevamente. La familia está allá en Argentina. Este fin de semana que viene, Dios mediante, estoy regresando para traerlos y venirnos juntos en el vehículo. El paso estaba cerrado, así que tuve que viajar también por a ver unas cosas de trabajo y también para la reunión de varones que va a ser el próximo viernes. Así que de paso doy el aviso, viernes 27, 19, 30 horas, vamos a estar compartiendo una nueva reunión de varones. Va a estar también acompañándonos un grupo de hermanos de la iglesia La Gracia de Dios de Maipú, del pastor Gonzalo. Así que ahí vamos a estar haciendo y llevando a cabo nuestra reunión. Así que agradezco. Y también el pastor, sé que él está allá en Argentina ahora y me escribió para que pudiese estar compartiendo con ustedes el día de hoy, así que es una alegría de poder también tener este privilegio de poder compartir un rato de su palabra. Por bastante tiempo hemos estado estudiando el libro de Hebreos, ¿cierto? Y yo le dije al pastor que no voy a tomar la continuación de lo que él venía hablando, pero sí voy a seguir en el libro de Hebreos, porque hay un pasaje que me llama muchísimo la atención y quiero compartir con ustedes. Los 4 puntos que voy a estar viendo en esta mañana están ahí centralizados en el mismo libro de Hebreos, así que quiero compartir con ustedes y pido que vayan con sus Biblias ahí al capítulo 2. Hebreos capítulo 2. El título de la predicación esta mañana le he puesto el gran peligro de deslizarnos. El gran peligro de deslizarnos. Y la propia palabra va a ser muy clara en hablarnos a cada uno de nosotros. Mis hermanos, mi deseo en esta mañana es de poder estar compartiendo este tiempo con su palabra y que sea de ánimo para su vida, para mi vida. Hemos escuchado diferentes testimonios de hermanas, tal como lo mencionaba la primera hermana que compartió, de que se animó para poder levantarse y venir a la iglesia a pesar de la situación, del poco ánimo que tenía. Así que no estamos exentos, hermanos, de luchas, cada uno de nosotros. Hay tiempos en los que estamos bien animados con el Señor, la iglesia, sirviendo, pero también necesitamos reconocer de que a veces hay momentos difíciles, momentos en los cuales nos cuesta en realidad levantarnos, nos cuesta hacer cosas que sabemos que debemos estar predicando en nuestra vida. Así que esta palabra que voy a compartir con ustedes, hermanos, tenga este propósito, ¿no? De poder animarnos, de poder exhortarnos, de poder empujarnos también, si es necesario, a movernos, porque a veces estamos ahí medio quietos. Así que vamos a orar y pedir la dirección al Señor. Padre, muchísimas gracias le damos en esta mañana por darnos, Señor, este privilegio de estar acá en tu casa de oración, lugar, Señor, que tú nos has regalado para poder reunirnos y poder, Señor, estar alabando su nombre a través de las alabanzas, poder compartir, Señor, el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, pero también para poder en este momento, Señor, animarnos, edificarnos mutuamente. Pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición, ánimo y aliento a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos allí a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Sabemos que en el contexto que esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 64 al 69 y estaba pasando un tiempo muy difícil allí los hermanos, los judíos, creyentes. ¿Y por qué? Porque se había desatado una persecución guiada por Nerón. Entonces, ninguna situación así como esa es fácil de sobrellevar, es fácil de poder vivirla.
Y sabemos también que cuando vienen situaciones especiales a nosotros también tendemos a huir, a poder dejar aquellas cosas en las cuales estábamos para poder refugiarnos según nosotros creemos que es lo correcto. Bueno, ellos estaban viviendo esa situación difícil en sus vidas y por ende ellos estaban también teniendo la tentación de poder volverse a los antiguos ritos del Antiguo Testamento. Entonces ahí el capítulo 1 empieza a hablar de que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés y todo eso, ¿no? Que cosas que eran importantes, enseñanzas que también había que conocerlas y practicarlas, pero ya estando Cristo, porque menciona ahí en el capítulo 1, dice, déjame leerlo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo. Y ahí empieza a mencionar, ¿no? De que Cristo es aún mayor y es superior a aquellas cosas que eran ciertamente valederas e importantes para la vida de un creyente, de un judío, del pueblo de Dios. Pero ahora estando Cristo ya empieza una relación totalmente distinta. Entonces por eso empieza el capítulo 2 ante la situación de persecución, situaciones difíciles que ellos estaban viviendo. El escritor dice aquí, por tanto, dice, por esta situación que yo te comento de que Cristo es superior a todo, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, aquí hay una clara exhortación con respecto a lo que viene diciendo el escritor, que es necesario, hermanos, es necesario en nuestra vida también seguir prestando atención a las cosas que hemos oído. No solamente era una palabra para los que estaban allí viviendo en ese momento, sino que también para nosotros. Aquí no hay una persecución física acá en Chile, gracias a Dios, pero sí estamos teniendo una lucha todos los días con nuestro viejo hombre. Y necesitamos reconocer de que muchas veces nosotros nos sentimos derrotados por nosotros mismos. Entonces, es necesario, hermanos, que atendamos con más diligencia, con esa prontitud, con esa ligereza. ¿De qué cosa dice? Atender a las cosas que hemos oído, a lo que hemos escuchado, a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Para qué dice? No sea que nos deslicemos, que nos vayamos moviendo del lugar donde Dios quiere que esté, que nos vayamos, ¿cierto?, poco a poco deslizando y nos haga perder el rumbo al cual el Señor nos ha llamado. Entonces, hermanos, estamos en un constante peligro de deslizarnos. Es algo real, que usted y yo podemos reconocerlo en el silencio de nuestro interior, decir, es así. A mí me cuesta. Yo no sé, hermano y hermana, con lo que usted está luchando. Yo sí sé con las cosas que estoy luchando. Y muchas veces me cuesta mucho avanzar. Mucho. Entonces aquí está la exhortación, hermanos, con mucho cariño de la palabra del Señor. A veces esa exhortación a veces duele un poco porque nos va a decir cosas que no nos gusta. No nos agrada, pero es necesario. Es necesario, dice aquí, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El gran peligro de deslizarnos. Vamos a ver 4, hermanos, 4 peligros. Y los vamos a sacar de la propia palabra de Dios, aquí en el libro de Hebreos. El primero de ellos, ya lo acabo de mencionar, dice, es el peligro por no apreciar la palabra. El comienzo de todo, hermanos, de nuestro pequeño desliz, del pequeño movimiento que vayamos teniendo día a día, es porque no apreciamos la palabra. No atendemos de una manera correcta, con diligencia, con prontitud a aquellas cosas que hemos oído. Semana tras semana estamos escuchando la palabra de Dios, pero también día tras día debemos escuchar la voz de Dios. Dice allí, es necesario atender diligentemente la palabra. Vamos allí al libro que sigue a Hebreos,
que yo sé que los jóvenes mayores han estado estudiando o ya terminaron de estudiar. Allí en el capítulo 1, versículo 25, dice la Escritura: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es necesario, hermanos, atender diligentemente. Es necesario atender con más diligencia aquellas cosas que hemos oído. No algo superficial, sino siendo que es la palabra del Señor, debemos prestar especial atención. Fíjate, hermano, lo que dice allí el versículo. Más el que mira atentamente. La primera actitud que nosotros debemos tener cuando estamos delante de su palabra. Mirar atentamente. Segundo, dice, y persevera en ella. ¿De qué manera podemos perseverar en ella? Dice, no siendo oidor olvidadizo. Yo sé que a lo mejor puedo hacer, ni yo voy a responder esa pregunta a lo mejor, pero ¿cuál fue el segundo punto de la predicación del domingo pasado? No nos acordamos, ¿no? Difícil que nos acordemos. Pero eso es algo que nos debe motivar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros retenemos no durante mucho tiempo. No nos acordamos de las cosas exactamente de lo que se dijo. Entonces, por eso necesitamos mirar atentamente. Como dice el versículo 25, en la perfecta ley, la de la libertad, y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que aquí se agrega un tercer ingrediente. Dice, sino hacedor. Yo puedo mirar, leer la palabra, estar sentado escuchando la palabra, pero no va a producir nada si yo no decido algo sobre lo que estoy mirando y escuchando. Entonces, ese es el primer peligro que nosotros tenemos para poder empezar a deslizarnos, no apreciar correctamente la palabra. Hay otro pasaje ahí en el libro de Salmos, por favor vamos allí, y allí en Salmos capítulo, sabemos que todo el Salmo 119 hace referencia a la palabra. Hermanos, son 176 versículos que están haciendo referencia a la Escritura. Y vamos a leer algunos nomás. Por ejemplo, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, el efecto de la palabra que guardamos y la aplicamos en nuestra vida va a hacer que nuestro camino sea el camino correcto. Que nos vayamos desviando, alejando, de aquellas cosas que a Dios no le agradan y que pueden producir un peligro para nuestra vida. Entonces dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué dice? Para no pecar. Cuando atendemos a la palabra de Dios, más difícil va a ser que pequemos contra Él. Hermanos, una noticia. Mientras estemos en nuestro cuerpo, nunca vamos a dejar de pecar. Nunca. Pero sí la palabra de Dios nos va a alejar. Va a hacer que cada vez que nosotros cometamos pecado, nos demos cuenta. Y vayamos a 1 Juan 1:9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad. Entonces, hay otro versículo más, el versículo 11 dice, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. ¿Te fijas que la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a alejarnos del pecado? Para no pecar voluntariamente. Otro versículo más, el versículo 33, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Y qué dice? Y los guardaré hasta el fin. Los guardaré hasta el fin. Y el versículo 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es necesario atesorar, hermano, diariamente la palabra del Señor. El primer peligro para nosotros para comenzar a deslizarnos en la vida cristiana es el hecho de no apreciar la palabra. Y necesitamos ser diligentes. La nueva versión internacional, la NBI, el mismo versículo dice,
Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Esa palabra de desliz está haciendo del rumbo. Entonces, son traducciones que quizás nos ayudan, quizás a nosotros también a tener un poquito más de claridad, nos ayuden a entender un poquito de una visión distinta, pero sin distorsionar el sentido de lo que Dios quiso decirnos a nosotros. Es necesario que prestemos más atención a la palabra de Dios. Y lo último, con respecto a este punto, en Santiago capítulo 21 dice, es necesario aplicar directamente la palabra. Ya desarrollamos esos 3 puntos, ¿no? De poder mirar, de poder, ¿cierto?, estar a atender y de poder hacer la palabra. Es necesario aplicarla. El pueblo de Israel, hermanos, allí en el libro de Éxodo está relatado, ¿cierto?, de que ellos quedaron allí en el desierto porque el pueblo no escuchó la palabra de Dios. El pueblo no decidió hacer lo que Dios siempre les mencionó. Ellos escucharon, quizás el primer paso, pero no lo atesoraron y no decidieron poner en práctica lo que Dios dice, lo que les dijo, y el pueblo pereció ahí en el desierto. Mucha gente quedó ahí. Segundo, ahí en el segundo punto con respecto a sobre deslizarnos, a caer en el peligro de deslizarnos, está allí en el capítulo 3, versículo 12, donde dice, mirad, hermanos. El primer versículo decía, por tanto, es necesario que atendamos con más diligencia, pero ahora el versículo 2 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La nueva versión internacional, la NBI, menciona con respecto a este mismo pasaje y dice lo siguiente, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Vamos, por ejemplo, a desarrollar ahí el versículo 13. Dice, antes, Santiago, voy a desarrollar este punto del versículo 13, lo leo nuevamente, hermanos, para no perder el hilo, discúlpenme. Versículo 13 dice, antes, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, menciona y dice lo siguiente, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo explicamos estos versículos? En cada uno de nosotros hay un deseo. Esta palabra concupiscencia en este pasaje se utiliza como una palabra neutra, no está significando que es algo malo. Porque menciona ahí diciendo lo siguiente, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Eso lo deja en claro, por sentado, de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Nos hace pensar un poquito, déjame ir a Génesis capítulo 3. Acá está. Déjeme leer el versículo 1, dice, pero la serpiente, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate cómo el diablo distorsiona la palabra, la menciona, pero le agrega algo. Dice a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cuál era la instrucción de Dios hacia el hombre? Está ahí en el versículo 16 del capítulo 2, donde dice
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente dice, morirás. O sea, la palabra dice, de todo árbol tú puedes ser menos de ese. Y Satanás, la serpiente astuta, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí la mujer responde, dice, reconoce, pero ¿a qué apeló? ¿A qué apeló Satanás? A los deseos de los ojos, ¿cierto? Entonces, ¿era malo comer el fruto? No, pero sí desobedecer a Dios. Entonces, esa persona se vio a sí mismo y tomó la decisión de ir y tomar del fruto en base a la seducción que produjo Satanás en él. Entonces, volvamos allí al libro de Santiago, dice, donde cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, hermanos, una de las cosas que a nosotros nos va a llevar a caer en el peligro de deslizarnos es el hecho de no abandonar el pecado. De no abandonar el pecado. El pecado, hermano, engaña. El pecado nos hace creer de que las cosas no son tan así. O sea, lo voy a hacer igual. La palabra de Dios dice esto, pero yo no le veo mal a esto otro. Y ya teniendo ese pensamiento, nos está dejando de manifiesto que el primer paso que nosotros necesitamos cuidarnos de una manera diligente es no despreciar la palabra de Dios. Y cuando estamos siendo seducidos por el pecado es porque ya estamos cediendo a eso y estamos manifestando que en nuestra vida la palabra de Dios no está teniendo el efecto que debiese tener. El pecado engaña. El pecado, fíjate también ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19, nos dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El pecado no solamente engaña, sino que también el pecado endurece. Endurece nuestro corazón. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, nuestra familia, hemos quizás elevado la voz o hemos hecho llorar a alguien por algo y después nos hemos sentido mal, ¿cierto? Es algo que nos congoja el corazón, me equivoqué. Voy y pido perdón y nos reconciliamos y estamos bien. Pero sabe que cuando vamos cediendo al engaño del pecado, ya eso que nosotros practicamos, como lo que le acabo de decir, un ejemplo cotidiano, doméstico, familiar, cada vez se va haciendo más difícil, porque nuestro corazón se va endureciendo, se va produciendo como un callo. Y sabemos lo que produce un callo, ¿no? Que es una dureza que hay ahí, usted te puede pinchar con una aguja y no te va a pasar nada, no sientes nada. Hay un pasaje ahí del libro de Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y cuando me explicaron qué significaba contristar al Espíritu Santo, imagínate el efecto del pecado en la vida de la persona, que aún el Espíritu Santo puede vivir contristado. O sea,
es como que estamos obligando al Espíritu Santo de Dios a cohabitar con el pecado. Y cada vez más, si vamos cediendo al pecado, vamos viviendo una vida práctica, practicando el pecado, se va produciendo esa dureza, ya en la obra del Espíritu Santo se va a ver opacada y se va a contristar y se va a apagar. No apaguéis el Espíritu. A eso se refiere de la obra del Espíritu Santo. El pecado, hermano, no viene gratis. El pecado siempre paga. Y necesitamos, ¿cierto?, entender esto, que el pecado engaña, que el pecado endurece. Viene del griego escleurumo, que significa secar o endurecer. El pecado hace que el corazón se ponga duro, seco e insensible a la voz de Dios. Eso es lo peor, hermano, la insensibilidad, porque todos podemos entender el mensaje ahora y yo estoy con una actitud recia, dura. Esto no es para mí. Estoy con una actitud así media firme, ¿no? En vez de tener una actitud, es verdad, Dios me está hablando, necesito hacer algo. Y el pecado aparta. Bueno, Salmos capítulo 101, versículo 4 dice: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. El pueblo de Israel permitió el pecado y sufrieron obviamente las consecuencias. Hermanos, ninguno de nosotros que está en esta sala está exento de poder pecar. Ninguno. El que piense que nunca me va a pasar nada está errado, está equivocado. Pero sí todos podemos obtener la victoria. Esa victoria de poder deslizarnos. Recuerda, como decía el escritor aquí en Hebreos, es necesario que con más diligencia, prontitud, con seriedad, atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Entonces, cuando apartamos nuestro oído y no estamos practicando la palabra, es el primer paso para que nosotros vayamos deslizándonos. Segundo, el pecado que está presente ahí a las puertas nos va a ir engañando. Va a hacer su trabajo también en nuestro corazón de poder endurecerlo para no sentir nada. Y vamos a satisfacer nuestras necesidades a rienda suelta, como se dice. El pecado aparta de Dios. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 al 16, habla también algo importante con respecto al hecho de deslizarnos. Dice allí el versículo 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos también reconocer en nuestra vida es el hecho de tener una vida de cercanía con el Señor, una vida de oración. Atender a la palabra, no ceder al pecado y atender a las plegarias. Cuando tú y yo no nos aferramos a la oración, estamos también teniendo o manifestando en nuestra vida el desliz. Ya empezamos aquí con el Señor, pero empezamos a olvidarnos de su palabra, empezamos a vivir una vida cerca del pecado, de a poquitito, y después seguimos dando otro paso más, y ese es el propósito del diablo, de poder sacarnos del rumbo correcto. Dice el versículo 16, acerquémonos, pues confiadamente al trono de, ¿qué dice? De la gracia. De la gracia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué necesitamos acercarnos
al Señor a través de la oración. Para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, necesitamos disfrutar de la cercanía del Señor. Hoy, ¿cuánto nos cuesta llegar al miércoles? Dicen que la reunión menos concurrida en todos los lugares, en todas las iglesias, es la reunión de oración. Y quizás es un índice que muestra la realidad de las iglesias hoy en día. La falta de oración, la falta de cercanía al Señor. No nos estamos aferrando a sus plegarias, porque en ellas, hermanos, nosotros encontramos esto. Acerquémonos, hermanos, acerquémonos. No lo estoy diciendo yo, dice literalmente el versículo 16. Acerquémonos pues. ¿De qué manera? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Disfrutemos la cercanía de Dios, dirijámonos a Él con confianza, con franqueza, con transparencia, de una manera abierta y con libertad. Hermanos, tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Pero muchas veces nosotros no podemos dirigirnos a Dios libremente en oración porque estamos en pecado. Estamos en pecado y sabemos que el pecado interrumpe la comunión con Dios. Hermano, yo no sé cómo es su vida de oración diariamente. Necesitamos acercarnos a Dios a través de la oración también. Y de una manera sincera, abierta, transparente, decirle: Dios, me cuesta. Nuevamente caí, nuevamente estoy pensando esto, nuevamente no quiero ir a la iglesia, nuevamente veo al hermano, a la hermana y se me revuelve el estómago. ¿Cómo hago? Obedezcamos a la palabra. Miremos lo que dice la palabra con respecto a eso. Si yo tengo algo contra un hermano o una hermana, ¿qué debo hacer? Seguid la paz con todos. Buscad, ¿cierto?, la paz con todos. Hacer todo lo que esté de nuestro lado. Hermanos, no hay nada acá que nosotros no podamos hacer. En cualquier situación que tengamos interpersonal, ya sea en la familia, ya sea a nivel congregacional. Si hay algo pendiente, hermanos, es porque nosotros lo tenemos pendiente. Y recuerda, siempre va a ser una piedra en el zapato. Utilizo esa frase. Siempre va a ser una piedra en el zapato, que a la larga nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño. Entonces necesitamos, hermanos, aferrarnos a las plegarias de Dios para dejar de deslizarnos, parar. Y lo que más me gusta ahí en el capítulo 6, dice, por tanto, dice, por todas estas cosas, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante. Vamos adelante. A la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nos dedicamos, ¿cierto?, a tratar todos esos temas que son importantes, entenderlos, a atenderlos también, porque necesitamos presentar también defensa, ¿cierto?, con mansedumbre ante que el que nos demande, ¿cierto?, razón de la esperanza de nuestra fe. Pero hermanos, a veces nos dedicamos más a aquellas cosas que a atender lo que Dios quiere. Dice, vamos, dice, adelante. ¿A qué? A la perfección. ¿Qué es la perfección? No es la impecabilidad, porque ya sabemos que nunca vamos a dejar de pecar. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, allí ya no vamos a tener más problemitas con nuestra naturaleza vieja. Pero cuando hace referencia aquí a la perfección, hermanos, habla a la madurez, al crecimiento. Y a veces nosotros nos estamos deslizando
por no avanzar a la madurez. Nos estamos enfocando en otras cositas, importantes sí, pero no lo más importante. Vamos adelante, dice, abandonar los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Las primeras enseñanzas básicas que se han de dejar de lado para avanzar hacia la madurez y comprender de manera más perfecta la enseñanza de Cristo. El versículo 11 y versículo 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Necesitamos abandonar, hermanos, la pereza. Así de claro dice la palabra. Necesitamos abandonar la pereza. Vamos adelante. Vamos a la perfección. Vamos a la madurez. Los peligros para no caer en el desliz en nuestra vida cristiana, primero es no saber apreciar la palabra de Dios. Segundo, no querer abandonar el pecado en nuestra vida. Tercero, no aferrarnos a las plegarias. Entremos confiadamente, hermanos, y dirijámonos a Dios con franqueza, con transparencia, con tal cual estamos, que el Señor nos va a escuchar. Y también el peligro de deslizarnos es por no querer avanzar a la madurez. A la madurez. Yo deseo que en esta mañana esta palabra haya sido de bendición a su vida. Para mí lo ha sido. El libro de Hebreos ha sido también de bendición para todos porque hemos ido versículo por versículos. Pero quise tomar estos puntos así, que están ya en algo que ya hemos visto a través de la enseñanza del pastor Víctor. Pero porque es importante, hermano, porque para mí es un desafío también estar, ¿cierto?, atento. Es necesario. La Biblia, hermanos, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Por acá empieza. Todo lo que nosotros hagamos con este libro va a marcar también cómo va a ser nuestro andar. Va una cosa ligada con otra. Así que vamos a orar, hermanos, y pedir que Dios nos ayude para seguir caminando juntos en esta vida cristiana que a veces no es fácil. Está llena de tantas cositas, ¿no? Pero sabemos que en la palabra de Dios podemos encontrar el consuelo, el ánimo, tal como el capítulo 12, ¿no? El capítulo 11, ¿no? De la Galería de la Fe, donde estamos viendo personas que tuvieron el éxito en su vida cristiana, taparon bocas de leones, murieron pero no recibieron lo prometido, porque también hubieron otros que fueron aserrados, mutilados. Pero ellos tenían puesto la mirada en el Señor. Vamos a orar. Muchísimas gracias, Padre Santo, por este tiempo. Rogamos, Señor, que su palabra pueda ser de tal manera de bendición a nuestra vida. Pedimos, Señor, que el Espíritu que mora en nuestra vida, Señor, pueda también ayudarnos a poder asimilar estas verdades, poder, Señor, hacer su obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, y ayudarnos, Señor, a tomar las mejores decisiones. Ayúdenos, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de compartir de este mensaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.